Hace unos días atrás publiqué una reflexión que hacía referencia a el fundamento o los fundamentos de la vida cristiana. Esa reflexión estaba directamente relacionada con lo que ha acontecido en estos días en medio nuestro, en nuestra región, especialmente con los temblores que han habido y que ha provocado cierta conmoción o inquietud en las personas a causa de las diversas intensidades que han tenido estos sismos. Siempre estamos buscando algún asunto de la actualidad o de la vida cotidiana para poder reflexionar respecto a la palabra de Dios. Y en estos días, específicamente hoy, estaba oyendo las noticias y allí se hablaba acerca de un matrimonio. Ella, la esposa trabajadora de un juzgado civil, un tribunal civil, y administradora de ese juzgado, una persona de confianza que manejaba los dineros. Y por esas cosas que ocurren, alguien se dio cuenta que ella estaba robando los dineros que entraban en esa institución. Alguien se dio cuenta que había comenzado a girar cheques desde el año 2014 a nombre de su esposo y ya llevaban unos cuantos millones girados y ocupados por ello, habiéndose confabulado, puesto de acuerdo para poder hacer esto. Eso inmediatamente me trajo a la memoria el hecho de que un matrimonio se ponen de acuerdo para cometer un delito. Me trajo a la memoria un pasaje del libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 5 del libro de los Hechos, donde aparece el relato de Ananías y Zafira, este matrimonio que era parte de la iglesia, que venden una heredad, venden una herencia, la transforman en dinero y luego la traen a los apóstoles y dicen: este es el precio en cuanto hemos vendido la heredad y lo estamos entregando para que sea repartido entre los necesitados. La motivación de este matrimonio fue el ejemplo o el modelo de Bernabé, este levita natural de Chipre, que había hecho exactamente lo mismo, a quienes llamaban o le decían hijo de consolación, ¿no? Que era lo que significaba su nombre, que había hecho exactamente lo mismo, había vendido una heredad y la había entregado a los pies de los apóstoles para que ellos la repartieran entre los necesitados. Pero la situación de Ananías y Zafira es diferente a raíz de que, aunque ellos trajeron el dinero, ellos habían escondido una parte de la información porque habían dicho que ese era todo el dinero que habían obtenido por la venta de la heredad y en realidad la verdad era otra. Ellos habían sustraído parte del dinero y lo habían guardado
y estaban entonces haciendo creer que eso era todo lo que habían logrado vender la heredad. El problema no está en que se quedaran con parte del dinero, y exactamente es eso lo que el apóstol Pedro le dice a tanto a Ananías como a Zafira, su mujer. Les dice: ¿acaso el dinero no era de ustedes? ¿Acaso la propiedad no era de ustedes? Y si ustedes querían quedarse con ella, no había problema. Y si decidían venderla y quedarse con el dinero, tampoco había problema. El asunto es que se confabularon para poder mentir y hacer creer entonces de esta manera que todo el dinero que estaban entregando era todo lo que habían obtenido. Y el apóstol Pedro dice: ¿por qué convinieron en mentir al Espíritu Santo y hacer esto? Bueno, sabemos el fin de ambos, sabemos que por esta causa no les fue muy bien. Entonces, la reflexión que viene a mi mente de hacer en esta hora, a causa de esta noticia de hoy y a causa de este paralelo que encontramos allí en las Escrituras, en el libro de los Hechos, mencionar, ¿cierto?, el hecho de que nosotros no tenemos una obligación de vida o de muerte de hacer cosas para Dios, que todo lo que hacemos debe nacer de un corazón sincero, que todo lo que damos debe ser de voluntad propia, sin ninguna presión que nos obligue a hacer tal o cual cosa, que no debemos de ninguna manera confabularnos con otras personas para hacer el mal, para mentir, para engañar, para difamar. Para ninguna cosa es saludable confabularse. Creo que nosotros debemos tener claridad siempre que Dios conoce todas las cosas y que no hay nada que podamos ocultarle a Él, ni de nuestra vida, ni de ninguna otra cosa. Que el Señor tiene el control sobre todo y es omnisciente y omnipresente, sabe todo, conoce todo, está en todo lugar. Así que la reflexión entonces tiene que ver con la transparencia de nuestra vida para ofrecer al Señor nuestra propia vida primero como un sacrificio vivo, o nuestros recursos, ya sean recursos económicos, ya sean talentos o ya sean los dones que el mismo Dios nos ha entregado. Todo debemos hacerlo con transparencia, tal como dice el apóstol Pablo, no por ganancia deshonesta, sino hacerlo con ánimo pronto, porque tendremos que un día rendir cuentas delante de nuestro Dios, rendir cuentas delante del Todopoderoso Dios, aquel que nos ha salvado y llamado por su gracia. Así que, hermanos, al reflexionar acerca de esto, debemos pensar de qué manera es que estamos nosotros entregando nuestras ofrendas, nuestros sacrificios de alabanza, de adoración, de oración. Si estamos glorificando a Dios a través de nuestros labios o a través de nuestras acciones, o simplemente todo lo que hacemos lo hacemos solo para ser vistos por los demás. Que el Señor nos ayude y nos dé de su gracia y que pueda inundar nuestra vida y nuestro corazón
para que delante de Él nos presentemos siempre en santidad y en una vida transparente. Que la gracia del Señor nos acompañe en este día y cada día.